Bienvenidos una vez más aquí en Hablemos de Salud, porque hablar de salud es hablar de vida y queremos seguir también conversando hoy, dialogando con el odontólogo acerca de las enfermedades bucodental y qué también podemos hacer para prevenirla. Está nuevamente con nosotros el odontólogo Samuel Ábalos para conversar un poco. ¿Qué tal, Samuel? Como siempre, Hola, un gusto. José, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, la vez pasada hablamos de la enfermedad de periodontitis, ¿verdad? Periodental se le dice, ¿verdad? Y periodontal. Se llega a una periodontitis después, que es la enfermedad en sí, o la inflamación que hablamos, y conocemos un poco lo que significa y cómo se da esto, y a partir de que el paciente tiene un diagnóstico, ¿verdad? Ya tiene la predisposición a generar eso, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo tratamos esta enfermedad? Bueno, José, lo que hacemos en el consultorio sería un raspaje y alisado, sería el nombre técnico, vamos a decir, del tratamiento que se le da. Entonces, se evalúa todas las piezas dentarias que están en la boca y se hace un detartraje, o sea, se elimina el sarro de manera, puede ser manual o con un instrumento que se llama ultrasonido, ¿verdad? Que es un instrumento, mayormente hoy día usamos un ultrasonido que es un instrumento que hace una microvibración y es irrigado con agua. Al aproximarlo al sarro o al cálculo que se formó alrededor del diente, esto se despega. Una vez que despegamos o retiramos y eliminamos todo el sarro de la boca del paciente, tenemos que hacer un pulido. Casi siempre se va a poder ver que este sarro ya está adherido a lo que es la raíz del diente o en el cuello dental. Y entonces sí o sí tenemos que hacer un alisado de esto o un pulido de la superficie después de haber retirado el sarro para que no se acumule nuevamente de manera tan rápida, ¿no? Cuando el diente está bien alisado, bien pulido, entonces el cálculo, digamos que demora más en acumularse. Esto más la correcta higiene del paciente, entonces previene de que se forme de manera rápida otra vez el sarro. Los que están debajo de la encía, que no se ve, ¿eso tiene un tratamiento diferente? ¿Tiene una cirugía o algo para llegar ahí o también se hace de manera normal? Bueno, no, es de la misma manera en el consultorio. Sí, depende un poco del paciente, de qué tipo de paciente tenemos. Hay pacientes que son más sensibles que otros, pero en el mayor de los casos se hace el mismo tratamiento de tartraje sin anestesia, por lo general, ya que vamos a pasar por todos los dientes de la boca, entonces no querés estar anestesiando toda la boca. Y se percibe una encía inflamada. Entonces, antes de pasar el ultrasonido debajo de todas las encías, primero se evalúa en qué sector está. Nosotros, los odontólogos, evaluamos en qué sector está o se encuentra este cálculo infragingival. Se hace con una sonda, una pequeña sonda, se va tocando por debajo de las encías. Se va a encontrar de repente una encía inflamada en donde nuestra sonda periodontal pasa por el límite, está un poco aumentado esta bolsa gingival o vamos a decir este surco gingival y se puede detectar con el instrumento una superficie calcificada y eso es ahí donde vamos directamente con el ultrasonido para que se desprenda este sarro infragingival, como dijiste. Bueno, y si hablamos de que una persona tiene una tendencia a desarrollar la periodontitis, ¿verdad? ¿Cada cuánto es recomendable hacer esta limpieza o esta revisión? Sí, bueno, personalmente mi criterio o mi forma de tratar con el paciente es que el paciente viene a la consulta por primera vez y yo veo que claramente tiene esta predisposición. Sí. Mi recomendación es que vuelva después de haber hecho todo el tratamiento. Puede ser en una sesión, en 2 sesiones, dependiendo de la gravedad de la periodontitis que tenga. Le recomiendo venir en 6 meses. Hay pacientes que logran controlar con una correcta higiene
y luego de 6 meses yo veo que la encía y el tejido periodontal está sano, el paciente pudo controlar la enfermedad, pudo prevenir que se acumule nuevamente sarro, entonces ahí hacemos un pulido nuevamente y ya le voy recomendando que venga una vez al año. Así que lo ideal siempre es controlar después de haber hecho todo el tratamiento en 6 meses y como máximo, vamos a decir, que no pase más de esto. Y luego, dependiendo de cómo es el paciente, porque hay pacientes que de repente necesitan una limpieza cada 4 meses. Claro, claro. Porque su acumulación de sarro es de manera exagerada, vamos a decir. Se puede ver que el paciente no logra. Principalmente los que tienen genéticamente... Que tienen esta predisposición, ¿no? Sí, también, sí. O de repente podemos ver que el paciente no logra en su casa prevenir con su higiene. Entonces nosotros tenemos que ayudar para hacer una higiene y evitar esta inflamación gingival, la gingivitis, que luego se transforma en una periodontitis. ¿Qué pasa si no se trata esta periodontitis? Bueno, lo que pasa, hay cosas que hay que entender también el paciente. Ahí nosotros también podríamos recomendar al paciente, si vemos que el paciente no logra controlar esta enfermedad, tendríamos que recomendar que haga un análisis clínico, un chequeo, que no haya enfermedades de base, por ejemplo, una diabetes o un paciente con riesgo de enfermedades cardíacas. Esto es terrible, ahí esa combinación es terrible, porque el paciente después de la periodontitis entonces se puede complicar no solamente en la cavidad oral con pérdidas dentarias, pero también estas bacterias podrían circular vía sangre o generar otros problemas más serios dependiendo si el paciente tiene o no enfermedad de base. El paciente que es sano, que no tiene enfermedades de base, como ya mencioné, la diabetes o un problema cardíaco, por lo general el único riesgo que podría tener es pérdidas dentales. Exactamente. Bueno, entonces es muy serio y puede tener otros factores de riesgo en la salud de la persona, ¿eh? No solamente en la parte bucal, sino puede también derivar en otras complicaciones. Ahora, si hablamos de prevención, ¿verdad? Estamos hablando de prevención, de cómo tratar, y estábamos hablando también de una correcta higiene. ¿Qué significa eso para el paciente que tiene este problema? Bueno, yo recomiendo siempre una técnica de cepillado y enseño un correcto uso del hilo dental. Cuando hablamos de higiene, siempre menciono el tipo de cepillo que tiene que ser. Sí. Tiene que ser un cepillo blando o mediano, no tiene que ser un cepillo con las cerdas muy duras. El cepillo tiene que tener una superficie plana, en punta. Por generalmente no hablo de marcas, pero sí de las características que tiene que tener el cepillo. Exacto. Y una técnica específica para esto. La técnica se llama técnica de Bass. Esta técnica, bueno, si uno googlea, si uno lo busca en internet, podría buscarlo tranquilamente y va a describir cómo es esta técnica. Primeramente, yo hablo de dos cosas. Uno es el orden, el orden al cepillarse, y otra es la forma en la técnica de Bass. Entonces, el orden para mí es importante porque entonces el paciente logra cepillar o limpiar toda la cavidad oral, toda la boca, todos los dientes, y de manera ordenada y no se olvida de ninguna parte. Entonces, es una técnica que al comienzo cuesta un poco practicarlo, tomar habilidad para esto, pero uno lo va haciendo y es muy importante hacerlo correctamente o hacer la mejor higiene antes de dormir a la noche. Y haciendo esta técnica, que se llama técnica de Bass, una vez que se hace esto y se pasa correctamente el hilo dental, uno podría prevenir y lograr que las encías se sanen luego del tratamiento periodontal. ¿Cada cuánto se hace el cepillado en el día, por ejemplo? Bueno, lo mínimo es que decimos es 3 veces al día, ¿no? O sea, después del desayuno, después de cada comida. Pero como dije antes, el momento más importante de hacer una correcta higiene y tomarse el tiempo es antes de dormir. ¿Qué pasa? Antes de dormir, porque en el periodo del descanso, de sueño, en la noche, la boca mantiene una temperatura constante y
un pH constante. O sea, es como las condiciones ideales para que las bacterias se multipliquen con mayor rapidez. Entonces, el paciente, yo le digo, durante que estás en el día a día, acá tomamos tereré, una bebida fría, o tomamos mate, una bebida caliente, el pH sube, baja, de acuerdo a los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, la cavidad oral no es un medio estable para la multiplicación de las bacterias. Ahora bien, cuando estamos descansando, que deberían ser por lo menos 8 horas en la noche, entonces la temperatura se mantiene constante, 37 grados, y el pH es constante. Entonces, si nos acostamos con una higiene incorrecta y vamos a decir, tenemos una acumulación de bacterias de 500 millones de bacterias por milímetro cuadrado, nos despertamos con el triple o 4 veces más con lo que nos acostamos. Exacto. Entonces, la eliminación correcta mecánicamente con el cepillo y el hilo dental de estas bacterias hace que nosotros nos despertemos en la mañana con menos bacterias de lo que podría ser si es que no tenemos una correcta higiene. Exactamente. Entonces ahí es importante que se pueda cumplir ese tratamiento para poder eliminar eso también. Exactamente. Entonces el paciente que acudió con una enfermedad periodontal, luego de terminar el tratamiento, aclaro, no es mi especialidad, pero lo hacemos de manera general, el odontólogo general lo puede hacer, y cuando vemos que esto está realmente complicado, lo derivamos al especialista. Entonces hacemos una correcta tratamiento, lo mejor que podemos, vemos si el paciente logró controlar en las siguientes consultas. Entonces el cepillado y el uso del hilo dental va a ir logrando que las encías se sanen. Y ya vemos que las encías están sanas cuando tienen un color normal, que decimos que es rosado, rosa coral, y no es una encía sangrante o inflamada. Exactamente. Ahora, la otra pregunta sería, ¿se puede contagiar esto de la periodontitis? Bueno, no así, no realmente. Nosotros estamos acá culturalmente compartiendo tereré, y sí, pero sí el factor de riesgo es que si tenemos una enfermedad periodontal, quiere decir que tenemos una herida en la boca, tenemos lugares en donde se podrían, vamos a decir, complicar con bacterias que no son típicas de nuestra flora bacteriana oral, pero no, sí, para ser bien claro, no es contagioso, pero sí el hecho de tener heridas o encías sangrantes en la boca, sí es como que hay que tomar un cierto medida de prevención, y donde es importante acudir al odontólogo periódicamente para ver que estemos en salud, en condiciones, en salud bucal, para no tener otras complicaciones de bacterias oportunistas que pueden complicar este cuadro de enfermedad. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por tu tiempo y por darnos también estas recomendaciones muy importantes para nuestra audiencia, para que podamos prevenir esto. Hay algunas personas que de repente van a preguntar, ¿y dónde puedo consultar con este odontólogo, con Samuel Ábalos? ¿A qué número se pueden contactar para poder encontrarte? Bueno, estoy los días lunes y martes, estoy en el Sanatorio Luz y Vida. Ahí estamos con otros colegas también atendiendo. Tenemos el servicio de odontología en el Sanatorio Luz y Vida. Y sí, tengo un número particular donde las personas pueden, de repente, si tener alguna consulta necesitan, es el 0976 32 72 79. Es un número particular en donde los pacientes pueden agendar, y como ya dije, el Sanatorio Luz y Vida. Y los días miércoles estoy en la zona de Raúl Arsenio Oviedo, en la clínica Lucero. Exacto. Los días miércoles hay gente que está en esa zona y también nos escuchan desde esa región, y ahí pueden agendarse en el número o con la gente de la clínica Lucero. Ok, muchísimas gracias nuevamente, doctor Samuel Ábalos, por tu tiempo y por compartir con nosotros. Muchas gracias, José, y es un gusto, y realmente nuestro anhelo como profesionales de la salud es incentivar a los pacientes y a las personas que nos oyen a prevenir las enfermedades bucales. Es muy importante. Muchísimas gracias.